viene la lesión cuando son lesiones muy grandes. En segundo lugar, definir si la lesión que estamos viendo tiene características de benignidad o malignidad o borderline. Y por último, evaluar la presencia de metástasis. Este análisis que hacemos nos ayuda a clasificar a los pacientes lo más adecuadamente posible para evitar cirugías innecesarias, muy extensas, y acelerar los tiempos de diagnóstico y los procesos de derivación. Además, presenta un mapeo de implantes para la planificación quirúrgica y el tratamiento, y obviamente que también tiene un seguimiento, un rol en el seguimiento y la detección de recurrencia. Por otra parte, también define criterios de irresecabilidad, como infiltración difusa del mesenterio, de órganos más profundos como el duodeno, páncreas, estómago, implantes en la parte anterior del peritoneo, afectación del pedículo vascular, la presencia o no de ascitis, metástasis y ganglios con características de no resecabilidad. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos que tenemos a disposición? Bueno, la ecografía es lo más barato, lo más rápido y lo de mejor disponibilidad. La ecografía es muy buena, tiene una sensibilidad y una especificidad relativamente alta, es la primera modalidad diagnóstica, y cuando la ecografía en manos de, de- de expertos nos da el diagnóstico de que la lesión tiene característica de malignidad, en realidad no hacen falta más imágenes. Y si presenta criterios de benignidad, fíjense que la frecuencia de cáncer es menor al 1% cuando en ecografía se observan estas características. Pero hay mucha variabilidad, obviamente, eso depende de muchos factores. Por eso, en el caso de que no quede claro el diagnóstico o que se quiera profundizar en la caracterización de las lesiones, existen otros métodos más avanzados, como la resonancia magnética, que es en lo que me voy a focalizar hoy. Y la resonancia magnética tiene un valor predictivo positivo del 90%, un valor predictivo negativo muy alto del 98% para el diagnóstico de lesiones malignas ováricas. Y después, por supuesto, tenemos la tomografía y el PET para estadificar de manera sistémica. ¿Por qué usamos resonancia fundamentalmente locorregionalmente y para la detección de metástasis también, pero básicamente locorregionalmente? ¿Por qué? Porque caracteriza mejor líquidos y componentes sólidos, algo que la tomografía computada, por ejemplo, no tiene esa discriminación, y el PET no tiene tampoco la resolución espacial como para poder discernir en ese tipo de cuestiones. Eh, nos brinda la posibilidad de hacer curvas dinámicas de gadolinio, que es una clave para identificar las porciones sólidas si tienen características de malignidad o no. Y todas las características de los componentes sólidos que ahora vamos a ver, como proyecciones papilares u otros tipos de tejidos sólidos que la resonancia lo ve perfectamente. ¿Cuándo la usamos? ¿Cuándo es útil? Cuando la ecografía no define y cuando hay una necesidad clínico-quirúrgica de confirmar la malignidad y o el subtipo histológico. También cuando son lesiones mayores a 10 centímetros, que la ecografía no permite identificar cuál es el origen de la masa que estamos viendo. En estos casos, la resonancia clasifica a la lesión como de origen ovárica con una exactitud del 93%. Y estos son los signos que diariamente buscamos para definir si una lesión ovárica es maligna o no. Es decir, vemos estas proyecciones papilares, acá vemos, por ejemplo, en situación paraovárica, cómo se ve esta arborización, que no termina de ser los nódulos sólidos, como vemos acá en la imagen de la derecha, nódulos más sólidos, septos engrosados e irregulares, y que esos nódulos también, por otra parte, capten gadolinio, también es una característica de malignidad. Y el contraste endovenoso es de un valor sumamente importante en el cáncer de ovario porque nos permite estratificar en curvas de alto, intermedio y bajo riesgo, comparado siempre con la captación de contraste que presenta el miometrio. Y eso
todo este análisis algorítmico que hacemos del gadolinio, de los componentes sólidos, nos permite estratificar a los pacientes y encuadrarlos o no. Eso va a depender también de cada institución, pero existen estas guías validadas mundialmente, que es lo que se llama el ORRAX, es decir, es la probabilidad de que juntando todos estos componentes que acabamos de ver, nos dé un porcentaje de probabilidad de que la lesión sea maligna o no. Y fíjense cómo sucede en la mayoría de las guías, que es- estratifican a los pacientes de esta manera, como en el ovario, en el hígado, en la próstata. El score más alto, que es el score 5, nos da un 90% de probabilidades de que esa lesión sea maligna. Y fíjense que todas las lesiones que vienen por debajo, todo el score que viene por debajo, de 4 hasta 2, 50, 5%, 2%. Por lo tanto, es muy ordenado para nosotros hacerlo de esta manera, más allá de que se pueda volcar o no en el informe después, nosotros lo hacemos, y además que permite también hablar un mismo lenguaje en cualquier parte del mundo. Es decir, nosotros decimos ORAT 5, es ORAT 5 acá y en cualquier otra parte, con lo cual permite también que la comunicación interdisciplinaria sea prolija y ordenada. Bueno, vamos a ver ejemplos puntuales de los diferentes subtipos histológicos de neoplasias ováricas. Las neoplasias epiteliales son las más frecuentes, 5 categorías, esto ya lo saben bien: serosos, mucinosos, endometrioides, etcétera. Se dividen también en benignas, borderline y malignas. Y tenemos algunas claves diagnósticas que nos permiten inferir que la lesión que estamos viendo es de origen epitelial. Cuando son bilaterales, cuando son uniloculares, presentan característica de malignidad, cuando son quísticas multiloculares y cuando presentan todos estos componentes sólidos que acabamos de ver: papilares, nódulos murales, septos gruesos y en algunos casos también calcificaciones. Este es un ejemplo, por ejemplo, de una lesión típicamente quística unilocular del ovario, sin ningún componente sólido, bien prolija, no hay tabiques, paredes finas, en una paciente de 23 años que se operó en el hospital. Todos estos casos que vamos a ver son casos del hospital y confirmados anatomopatológicamente. Resultó ser un cistoadenoma seroso paraovárico, una lesión unilocular con ausencia de componentes sólidos. Acá tenemos otra lesión en una paciente de 65 años, asintomática, un hallazgo por ecografía, una lesión también quística unilocular con folículos residuales en el medio. A veces puede confundir esta presencia de folículos residuales y quistes. También resultó ser un cistoadenoma seroso, con lo cual ya vamos perfilando que este tipo de lesiones uniloculares sin componentes sólidos tienen características de benignidad. A veces pueden aparecer entre los quistes o entre los folículos este tipo de nodularidades que son bien oscuras. Esta lesión hipointensa que se ve acá en T2 en una paciente de 71 años que tiene características de tejido fibroso. Esto resultó ser un cistoadenofibroma, también una lesión benigna de origen epitelial. Y acá se empieza a complejizar un poco la imagen. Esta es una paciente de 34 años, asintomática, que se hace una ecografía y posteriormente una resonancia a partir del hallazgo ecográfico, donde se ve una lesión. En realidad se ven dos lesiones. La del ovario derecho es bastante difícil de definir, pero la del ovario izquierdo se ve el ovario con múltiples folículos, pero se ve toda esta arborización paraovárica, como si fuera este coral que vemos acá en la imagen, con lo que se denomina terminológicamente proyecciones papilares. Estas proyecciones papilares son características de los tumores borderline de ovario. Cuando ponemos la curva de Gadolinio en estos componentes sólidos que vemos acá y lo comparamos con el miometrio, nos da una curva de intensidad, una curva de grado intermedio de malignidad. El grado intermedio es porque está entre la parte más alta, que es el miometrio, y la basal. Eso significa entonces que
la lesión tiene un grado intermedio de malignidad. La clasificamos entonces como un ORATS 4 y terminó, la paciente se operó y fue un carcinoma seroso borderline típico bilateral. Fíjense que, diferente al caso anterior, que tenía proyecciones papilares de tipo coraliforme, vemos esta lesión multiquística con tabiques irregulares, gruesos y componentes más sólidos. Ya no tiene esa forma de arborización. Son componentes bien nodulares. Esto ya eleva un poco el algoritmo diagnóstico hacia tumores de mayor grado de malignidad, tumores no ya borderline, si bien podrían ser, pero juega más un rol hacia la malignidad del cáncer de ovario. Esta es una paciente de 41 años con antecedentes de estimulación ovárica, con un CA 125 elevado, y resultó ser un adenocarcinoma tipo mesonéfrico de alto grado. Tenía también áreas de tumor seroso borderline. Pero lo importante acá es caracterizar estas lesiones como malignas o borderline, y a partir de ahí, bueno, planificar la conducta terapéutica. La difusión, que es una técnica que la usamos en resonancia en todas las regiones y con diferentes grados de utilidad, nos permite en el ovario definir, por ejemplo, si estos nódulos sólidos que estamos viendo presentan restricción o no a la difusión. ¿Qué significa eso? Que en la difusión los vamos a ver bien brillantes, como los vemos acá abajo a la izquierda, y bien oscuros en el mapa de ADC. Podemos objetivar esto y medirlo. Nos puede dar, por ejemplo, un valor de 9.2 a 1 o 1 a 1, perdón, 0,9 a 1 o de 1 a 1.5, un punto de corte para definir si la lesión es borderline o maligna. Acá, con esta característica de difusión, ya estamos afinando un poco el diagnóstico, pero es una herramienta más que también nos resulta de utilidad. Esta es una paciente de 43 años con un carcinoma seroso de ovario de alto grado, con implantes peritoneales. Fíjense acá la difusión, como no solamente estamos viendo el tumor bilateral, sólido quístico, predominantemente sólido, sino este implante que se ve acá en la fosa ilíaca izquierda, que en el T2, la verdad que es difícil de ver porque la resonancia, el peristaltismo intestinal, más allá que muchas veces, si no está contraindicado, en general le damos buscapina para evitar el peristaltismo, pero si no, el peristaltismo nos juega una mala pasada porque produce movimientos y a veces hay que ver implantes que están adheridos a la serosa o en el peritoneo cercano, y ese movimiento, la verdad que el movimiento es un gran enemigo para la resonancia porque da mucho artificio. Este es un caso más avanzado, una paciente de 59 años con un carcinoma seroso de ovario e implantes peritoneales. Fíjense, una gran ascitis, el tumor marcado acá con el asterisco amarillo y todos los asteriscos colorados que muestran los implantes adheridos a la superficie peritoneal, con restricción a la difusión, captación de gadolínio. Acá ya no hay ninguna duda de que esto es un tumor maligno de ovario avanzado. Acá no hace falta usar el gadolínio ni nada, simplemente usar estas herramientas de difusión IT2 para ver la distribución de la enfermedad y justamente evaluar si la paciente tiene criterios de resecabilidad o no. Los tumores de células germinales es el segundo grupo más frecuente. La inmensa mayoría son benignos. Vemos con relativa frecuencia el tumor que más vemos son los teratomas. Así que vamos a ver algunos ejemplos de teratomas. El teratoma, como sabemos, tiene componente de las 3 capas germinales, pero el que más nos ayuda a nosotros para hacer el diagnóstico es la presencia de grasa, de tejido graso macroscópico, que se denomina. Y ese tejido graso se ve con estas características. Fíjense que en la resonancia, afortunadamente, y eso es una de las ventajas de la resonancia, hay pulsos de secuencia que nos permiten discriminar el tejido graso del que no es tejido graso. Con esta baja señal
en secuencias con supresión grasa, o este reborde oscuro que se ve acá, que nos da la pauta de que lo que estamos viendo dentro de la lesión es tejido graso. Entonces, cuando vemos una lesión, como en este caso, una paciente de 25 años, con una lesión multiquística, con componentes sólidos, no nos tiene que preocupar el componente sólido en este caso, porque el componente sólido en este caso son los que se denominan en los teratomas los nódulos de Rokitansky, que son, son el calcio, los dientes, los pelos, todo lo que deriva de las tres capas germinales, pero cuando vemos la presencia de grasa, ahí ya hacemos el diagnóstico de teratoma. Siempre vemos la presencia de grasa en mayor o en menor magnitud. Esta es una paciente de 65 años con dolor pelviano, con un teratoma maduro. También fíjense que la lesión es bien brillante en T1, bien brillante en T2, pero cuando realizamos la secuencia con supresión grasa, toda esa señal brillante se va y ahí nos confirma que la lesión que estamos viendo es grasa. ¿Por qué? Porque si no, también podríamos estar en presencia de contenido hemático, que lo vamos a ver más adelante en el caso de los endometriomas, por ejemplo. Ahora, cuando esta lesión que contiene grasa es una lesión ya más compleja, muy multiquística, bien diferente, por ejemplo, bien diferente al caso que veíamos anterior, que era más multiquístico, pero más macroquístico, pero se asocia a estos pequeños componentes grasos, tenemos que pensar o que es un teratoma inmaduro o que es un teratocarcinoma, sí, una malignización de su teratoma. En este caso, una paciente de 15 años con una alfa-fetoproteína inicial de 275, un CA125 también elevado. Bueno, esta paciente se operó y tenía un teratoma inmaduro grado 3. Otra paciente con un teratoma inmaduro, esta imagen es de afuera, se operó afuera la paciente, 27 años, también un teratoma inmaduro grado 3. Cuando llega a la consulta a nuestro hospital, ya para controlar en seguimiento, en el año 2023 aparece esta pequeña lesión en el recto anterior derecho del abdomen, pequeña, multiquística, difícil de ver. Y cuando viene al control en el año 2024, 3 meses después, en febrero, fíjense la magnitud del crecimiento de la lesión de la pared con componente graso. Pensamos que por las características que tenía, bastante parecida a esta lesión, es otra paciente, pero bastante parecida a esta lesión, era que había recaído como un teratoma inmaduro, pero resultó ser un growing teratoma, es decir, esos tumores que crecen como consecuencia del tratamiento quimioterápico, hacen una transformación y resultan que se transforman en teratomas maduros. Fíjense, acá hicimos un PET, poca captación o relativamente discreta captación de metabolismo, algunos componentes grasos acá que se ve en la tomografía y pequeños calcios. Bueno, acá tenemos la pieza de este teratoma inmaduro. Acá vemos un teratoma maduro, fíjense, muy parecido a los casos anteriores, una lesión con contenido mayoritariamente quístico, pero estos componentes oscuros que se ven acá graso y los nódulos de Rokitansky. Esta paciente tenía la particularidad, 70 años, que tenía un adenocarcinoma endometrioide, fíjense acá asociado, el endometrio muy engrosado, la paciente, bueno, tenía dos tumores, un hallazgo incidental y el cáncer de endometrio. Hay una parte importante, Manu, de mi historia que no sé si ya sabes, mi papá jugó en el 89 o en el 30. Perdón, no sé si me estaba hablando a mí. ¿Seguimos? Bien. Bueno, el tercer grupo de tumores, los tumores de los cordones estromales, son más raros de ver para nosotros. No vemos realmente en imágenes muchos tumores con este subtipo histológico. Vamos a ver algunos ejemplos. Esta es una paciente de 51 años con un hallazgo ecográfico de una lesión ovárica. Le hacemos la resonancia magnética. Fíjense lo que les comentaba del peristaltismo. Ven cómo este movimiento, toda esta alteración que se ve acá,
puede conspirar obviamente para ver lesiones que son muy pequeñas y sobre todo implantes peritoneales. Pero acá en el ovario izquierdo vemos una lesión que es oscura, es hipointensa en el T2, tiene una señal intermedia en el T1, entonces todo lo que tenga esta señal oscura, descartando que no sea calcio, descartando que no sea contenido hemático, que eso lo podemos hacer con las diferentes secuencias, lo primero que hay que empezar es que es tejido fibroso. Y un tejido fibroso en el ovario, los diagnósticos diferenciales son los tecomas, los fibrotecomas, los fibromas o los tumores de Brenner. Bueno, esto resultó ser un fibroma ovárico. Bien, ¿qué pasa con las metástasis en el ovario? Bueno, lo más frecuente es que sean de origen gastrointestinal, colon, apéndice, estómago, páncreas. Muchas veces, como también las metástasis son quísticas o multiquísticas, la diferenciación con los tumores primarios ováricos a veces es difícil. Ahí entra a jugar un poco también, no solamente la clínica, sino también el rol de los marcadores, el CEA, CA125, el CEA, la relación CA125, CEA, y algunas características que nos permiten por lo menos inclinar un poco la balanza hacia una u otra posibilidad. Lesiones bilaterales, menores a 13 centímetros y algunos otros signos que podemos ver. Por ejemplo, esta es una paciente de 37 años con un adenocarcinoma de colon izquierdo, un T3N1AM1, un estadio 4, que se diagnostica en marzo de 2021, se hace una hemicolectomía, empieza quimioterapia, luego se hace una hemipatectomía ampliada por metástasis, completa los 12 ciclos de quimioterapia y en los controles aparece una lesión que viene en lento crecimiento. Inicialmente era multiquística, pero tenía este tamaño, fíjense, en junio del 2021. Se interpreta en la tomografía como una lesión benigna, ovárica, folicular, quística, indefinida, y cuando viene al control se hace una resonancia 5 meses después, fíjense la lesión cómo ha crecido, se ha transformado en una gran lesión que ocupa toda la cavidad pelviana, multiquística, con tabiques gruesos e irregulares. Bueno, esta paciente, esta lesión resultó ser una metástasis en el ovario izquierdo de su cáncer de colon, que era la enfermedad de base que tenía. Las lesiones benignas simplemente las muestro para que podamos diferenciar y ver cuándo no tenemos que decir que una lesión es maligna. Dentro de las lesiones benignas tenemos los quistes funcionales, quistes epiteliales, quistes de inclusión, abscesos, endometriomas, miomas subserosos, pediculados, que tienen un crecimiento exofítico y muchas veces, sobre todo en las ecografías, se confunde con lesiones ováricas y resulta que son tumores que vienen del útero, pero pediculados y proyectados enteramente fuera del útero. Vean que a primera impresión, si vemos esta lesión, podemos decir, bueno, acá tenemos un teratoma, porque es una lesión que es blanca ante 1, oscura ante 2, pero blanca ante 1. Pero fíjense que cuando hacemos el pulso de saturación grasa, esto que dice acá T1 FAT-SAT, la lesión persiste con esta tonalidad blanca, con lo cual esto no es grasa, esto es sangre, es metahemoglobina extracelular, por lo tanto el diagnóstico es de endometrioma. ¿Qué pasa con las metástasis peritoneales? Bueno, la evaluación de metástasis peritoneales, un metaanálisis que comparó PET con PET-TC, con resonancia, con difusión, fíjense que los números son bastante similares cuando comparamos PET-TC en cuanto a la especificidad. Es un poco más alta que la especificidad de la difusión, sin embargo, en cuanto a la sensibilidad, cuando hacemos resonancia con difusión, es un poco más alta que la sensibilidad del PET. Todo depende también del tamaño de la lesión, que eso va a ser también importante a la hora de definir las metástasis. Pero fíjense que cuando aplicamos resonancia con difusión versus PET-TC, la detección de metástasis se incrementa con el uso de la difusión.
Vamos a ver algunos ejemplos. Esta es una paciente de 64 años con un carcinoma seroso de ovario. Fíjense, implantes con... esta paciente tuvo una progresión de enfermedad. Fíjense todo este collar de implantes que tiene en el abdomen, el espacio subhepático, subfrénico, profundo, peripancreático. Todas estas lesiones quísticas que se ven acá también eran implantes que, por supuesto, no presentan restricción en difusión, pero sí algunos nódulos que se ven periféricos a las lesiones quísticas. Entonces, es una enfermedad está muy avanzada donde vemos los implantes. Pero a veces los implantes pueden ser un poco más sutiles. Esta es una paciente que se había hecho una citorreducción completa de un carcinoma seroso de alto grado bilateral. Y cuando hacemos la resonancia de control, vemos un implante acá en la hemipelvis derecha, un pequeño nodulito en el espacio de Morrison que se correlaciona acá con la difusión. Todo esto tenía correlación con el PET. Hasta ahora vamos bien. Fíjense, este T2 en resonancia es difícil ver acá dónde está dónde está el implante. Sin embargo, cuando hacemos la difusión, fíjense que el implante estaba acá adherido a la serosa del colon. Ahí vemos la nodularidad, el engrosamiento de la pared, muy difícil de ver sin la difusión. Ahí vemos cómo toma gadolinio, ahí vemos que se correlaciona con el PET. Sin embargo, también tenía dos implantes, uno por detrás de la fosa ilíaca, otro en la hemipelvis derecha, que se correlaciona con estos puntos brillantes en la difusión, pero el PET, por ejemplo, solamente mostraba este y no mostraba el que estaba detrás de la pared. Ahí vemos la correlación con el T2, la difusión en el medio y la cirugía. Entonces, la resonancia en este caso mostró 6 lesiones, una retrospectiva, no la habíamos visto inicialmente. El PET muestra 4 lesiones, la cirugía detecta 17 lesiones, pero que en la anatomía patológica terminan confirmándose 12 de esas 17 lesiones. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que muchas veces hay implantes que son muy pequeños y son difíciles de ver y que solo se ven en el momento del acto quirúrgico. Como conclusión, la ecografía es la primera línea diagnóstica. Si no tenemos otra herramienta diagnóstica más que la ecografía, si la ecografía es buena, con eso alcanza. La resonancia es muy útil para caracterizar las lesiones y estratificarlas y poder determinar el grado de malignidad que tiene y el subtipo histológico siempre que sea posible. Después vemos si clasificamos o no o aglutinamos toda esta información dentro de las guías de ORATS. Para la recurrencia, tanto la resonancia como el PET son dos herramientas muy buenas y, por supuesto, lo que siempre recalcamos, el trabajo en equipo multidisciplinario para discutir los casos y poder correlacionarlos y participar de estos encuentros que son de una riqueza enorme. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Acá del alemán, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo para acotar? A ver si puedo dejar de compartir. Muy claro, la verdad, buenísimo, Mike. Mil gracias. Bueno, de nada. Bueno, ¿Estamos? genial, buenísimo. Bueno. Si no hay preguntas, nos vemos la semana que viene. Chao, gracias. Gracias, listo. Chao, gracias. Chau, chau. Bueno.